Buenas tardes a todos, muchas gracias por haberos acercado en tarde de sábado. Bueno, yo estoy como muy contenta por muchas razones. Primero porque hoy es, por si no lo sabíais, hoy es el día de las librerías. Es un día que las librerías aprovechamos, yo también en mi calidad de librera, a celebrar el estar con vosotros, el que nos veáis más como algo más que un sitio de venta de libros, ¿no? Sino que nos veáis pues como un espacio también para poder charlar, para encontrar gente que comparta vuestros intereses. Y además estamos en el Día de las Librerías en una librería que es un poco punta de lanza, que es el espacio de la librería Joker, pues entre otras cosas pues porque le acaban de dar el premio a Mejor Librería del Año, que es una cosa de la que nos alegramos todos muchísimo, porque es la primera vez que una librería especializada en cómic consigue ese premio, con lo que supone también para el sector de aceptar por fin que las librerías de cómic se merecen ese hueco dentro del mundo del libro. También pues, se inauguró este año el Día del Cómic, también separado. Y ya la última motivo de súper felicidad es poder estar aquí con Beñat Olea, que viene a presentarnos X en las nubes, que es su primer cómic propio, largo, editado en Sapristi, y que cuando me propusieron presentarle me hizo mucha ilusión. Voy a contar la batallita de la abuela Cebolleta, porque yo conocí a Beñat hace un montón de años, yo creo que en Hecho Cómic, que llevabas ilustraciones para vender y demás, y a raíz de conocerle allí, de comprar alguna ilustración suya, un par de años más tarde monté mi blog. Quería tener un blog para hablar de libros, para hablar de mis cosas, ¿no? de ese mundo que entonces todavía no tenía tanta gente con la que poder hablar de ello, y le escribí para que por favor me hiciera una ilustración que encabezara el blog. Y me hizo una ilustración que sigue estando ahí, la tengo ahí guardadita. Me la recuerdo con mucho cariño. Sí, yo cuando la veo me río mucho porque soy yo, pero otra yo, pero me sigo reconociendo en ella. Entonces, pues han pasado los años, nos hemos ido encontrando en distintos puntos, sí, y ahora estamos aquí y es una cosa como que me hace muchísima ilusión a mí también. Mágica, ¿no? Sí, tiene un puntito, y además siempre con buenas noticias, porque comentábamos antes que la última vez que nos vimos fue en 2019, que fue con la presentación de la adaptación de Ajuar Funerario, del libro de microrelatos de Fernando Iwasaki en Páginas de Espuma. Eso es. Que en ese caso solo ilustrabas porque el guión era de Imanol. De Imanol. Efectivamente, sí, pero esta vez ya... Y aquí ya me he tirado un poco a la piscina. Te has tirado a la piscina, pero es un trabajo que lleva tiempo desarrollándose, porque yo he ido viendo a lo largo de los años, X ha ido apareciendo en tus redes sociales a lo largo de los años. Sí, pues empecé dibujando a X justo cuando entramos en pandemia. Creo que, bueno, fue un impasse para todos, ¿no? Esa época en la que había demasiadas horas muertas y como mi sueño siempre había sido dibujar viñetas, pues dije, esta es la ocasión, ¿no? Demasiadas horas en casa, sentado delante del ordenador. Y ahí es como empecé. Primero lo creé como una adaptación de una ilustración de Sailor Moon que se convirtió en un meme. Es como muchos artistas empezaron a hacer su versión de Sailor Moon y la mía fue con la apariencia de X. Entonces de ahí ya fueron surgiendo diferentes, tiras cortas de X en su día a día, lidiando también con temas de la pandemia, y así es como decidí pues crear después una historia un tanto más profunda, con más personajes, y crear un hilo conductor hasta que se ha convertido en este cómic. En este cómic estábamos comentando también que todo el mundo te dice, voy a empezar por el final, que es decir, porque todo el mundo te dice, ¿y el segundo para cuándo? ¿No? Que siempre te estábamos comentando lo odioso que es hasta cierto punto, ¿no? Cuando presentas una obra, que estás presentando una obra y te dicen, bueno, ¿y la próxima cuándo? Hombre, estoy presentando esta. Sí, es como primero disfrutemos de pero la que bueno, acaba de salir del horno. Pero sí que es cierto que da pie a pensar que hay algo más después. Ojalá el editor me diga, luz verde para que saquemos la siguiente. Y aunque no sea en papel, yo seguramente seguiré creando las historias de X porque en mi mente es como que tengo un multiverso de las aventuras de X, ¿no? Con distintas realidades, es como distintos personajes y como al final cuento como una historia pues humana, ¿no? Del día a día de estos personajes, de cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan, con ellos mismos también, ¿no?
y me gustaría poder tocar más palos con estos personajes. He visto varias reseñas también que ya han salido, además está súper bien porque todas las reseñas están siendo, las que he leído yo al menos, todas muy positivas, o sea que... Sí, que yo sepa, la editorial no les ha pagado, ¿eh? Que espero que salgan de manera natural. Y me ha sorprendido también porque alguna lo dice, pero yo creo que lo dice en el buen sentido, que es un cómic sin pretensiones, pero en el sentido bonito, yo creo, porque a veces parece como que todo tiene que ser súper grave, o sea, que todo tiene que ser muy dramático, y tú consigues tratar una serie de cuestiones en X, pero que no resulte... que siga manteniendo ese tono alegre, ese tono inocente, ese tono un poco positivo, ¿no?, dentro de lo que es la cuestión. Bueno, es que me daba la sensación que las historias o productos de temática LGTBI que habían llegado a mis manos siempre habían sido contando el drama inicial, pues cuando en la adolescencia uno acepta su sexualidad o cuando uno, yo qué sé, pues recibe bullying por este mismo motivo. Entonces, pocas veces se habla de qué sucede después, ¿no? O cómo es el día a día de una persona del colectivo, que al final es una realidad como la de otra cualquiera. Y me apetecía un poco ahondar en eso, ¿no? Como tú has dicho, dejando un poco el drama de lado, aunque también hay algo de drama en la historia, pero como en la vida de todos. Pero bueno, quería darle como un tono más de comedia, ¿no? Y que fuese una historia más desenfadada, que si rascas creo que sí que puedes profundizar un poco más pues en la psicología o en los sentimientos de los personajes, pero ante todo quería que fuese algo fácil de leer y que fuese agradable. Pues para dramática ya tenemos la vida. Sí, porque hablando de temas que trata X, bueno, X en las nubes es la historia de X, que anda por ahí desesperado buscando el amor un poquito y parece que lo encuentra, pero al principio no sabe si lo encuentra y tiene muchos complejos hacia sí mismo, hacia su propio cuerpo, hacia su forma de encarar las relaciones. Me implico demasiado, no me implico suficiente, ¿no? Y luego pues tiene a su alrededor una cohorte de personajes que apoyan o que ofrecen otras perspectivas a veces de la misma cuestión con otros enfoques, que siempre es muy importante, ¿no? Esa red de seguridad social, digamos, que él tiene, que también es una alegría leerlo y verle, vale, tiene dudas, pero tiene una red alrededor que eso es como muy bonito y muy positivo, ¿no? Sí, eso es bueno, tener como esa zona de confort en la que puedas ser tú mismo, ¿no? Y que te sientas arropado. Yo creo que eso es lo que todos buscamos en la vida, ¿no? El sentirte a gusto con tu gente y bueno, no tener que llevar a veces esa máscara, ¿no? Que la sociedad nos empuja. Porque, bueno, has comentado tú algunas de las reseñas que habían hecho respecto al cómic y me llamó la atención una en concreto, que fue una chica que mencionó que le gustó la historia de X porque le recordaba a sus vivencias en la adolescencia, ¿no? O hacía referencia como que ella veía a X como un adolescente. Y me llamó la atención porque yo personalmente no lo veo así. Para mí X tiene como unos 25 años. Pero claro, echo la vista atrás y pienso, claro, igual esas inseguridades que él empieza a tener en la historia o bueno, las inseguridades que a veces nosotros tenemos cuando aceptamos nuestra sexualidad, pues es cierto que igual en realidades heterosexuales eso sucede en la adolescencia. Pero es como que a nosotros nos viene más tarde, ¿no? Entonces me da la sensación de que a veces nosotros, incluso emocionalmente, maduramos más tarde, porque es como que pasamos muchos años pues escondiendo nuestra realidad o teniendo que ponernos una máscara o para no para seguir dentro de la norma, ¿no? Y para que puedan aceptarnos. Entonces a veces me da la sensación de que si esa madurez emocional nos llega más tarde, pues eso también se refleja en la manera en la que nosotros nos comunicamos y nos relacionamos con los demás, ¿no? Bien sea vía redes sociales o aplicaciones de ligue. Entonces yo creo que también, bueno, hago referencia a veces esa manera, a veces un tanto tóxica, ¿no?, que tenemos de relacionarnos o no relacionarnos de manera muy transparente. Y bueno, he querido reflejar eso también en las historias de X porque creo que es un reflejo de lo que nos sucede en la realidad, ¿no? Y es una manera pues de llamar la atención de que lo importante es que construyamos esas maneras de relacionarnos más saludables y siempre, pues yo qué sé, desde el respeto. Es muy interesante lo que has dicho del público, porque también una de las cuestiones que se trata o que se ha comentado, que he leído es, claro, está pensado para, y yo creo que es totalmente falso, ¿no? ¿El público objetivo debería ser un hombre homosexual? Digo, yo creo que no, porque yo lo he leído
no soy un hombre homosexual y me he identificado muchísimo con X, me he identificado con muchas de sus cuestiones que trata, por ejemplo, el tema de la dismorfia, de la aceptación del propio cuerpo, y eso me parece que es señal de una buena literatura. Yo creo que la buena literatura es la que puede alcanzar a distintos públicos en distintas franjas, a veces por distintas cuestiones. Es decir, puede haber gente que se acerque por la estética, puede haber gente que se acerque, sí, más desde el tema de la homosexualidad, pero también puede haber gente que se acerque desde el tema de las relaciones de pareja o la búsqueda de una relación de pareja. Y no sé si tú tenías un público en mente y luego te has sorprendido después. Bueno, pues la verdad es que tampoco tenía un público en mente. Yo, la verdad es que hice este cómic respondiendo como a una necesidad personal, ¿no? De plasmar ciertos conceptos en las viñetas, pero la verdad es que no lo tuve en cuenta desde el inicio. Pero como tú dices, yo creo que habla de cosas, de sentimientos muy universales, ¿no? Y que cualquiera debería sentirse reflejado en ellas. Si no es así, tal vez sea por prejuicios del lector, ¿no? Entonces ahí ya yo no me puedo meter. Pero sí, ojalá, oye, pues a mí me encanta que tú digas que tú te has sentido reflejada o identificada, pues oye, me parece pues que para aplaudir. Así que gracias. Desde mi heterosexualidad, pero no pasa nada, lo aceptamos todos. Vale, el tema, uno de los temas, que es el que he comentado, se trata muchísimo, el tema del cuerpo, el cuerpo como físico, como fuente de inseguridades que afectan luego a la parte emocional, ¿no? O sea, que van encadenadas, y es un tema al que le das bastante vueltas, a veces de una forma muy divertida, como el episodio en el gimnasio, por ejemplo, con el señor Ochoa, otras veces de una forma más introspectiva, porque está él solo pensando en ello, dándole vueltas, pero es un tema que es recurrente a lo largo de todo el cómic. Es igual una de tus preocupaciones, también es una cosa que le das muchas vueltas. Bueno, yo creo que con las redes sociales, ¿no? Es como que nos hemos convertido en un escaparate todos, ¿no? Y considero que sí que influye. Es como que la estética o la imagen es lo primero que nos llega. Pero como tú has dicho, incluso a la hora de escoger un cómic, ¿no? Incluso muchas veces, pues si el dibujo no te parece atractivo, igual ya lo dejas de lado, aunque la historia te pueda parecer interesante. Entonces, es como nuestra carta de presentación, es nuestra cara o nuestro cuerpo o lo que la gente perciba de ello. Entonces, bueno, sí que considero que es algo que está a la orden del día y que realmente afecta a gente y que igual muchas veces pues no se habla de ello, ¿no? También he querido plasmar inseguridades, que yo creo que todo el mundo tenemos inseguridades. Quien diga que no, yo creo que miente. Otra cosa es que las tengan más trabajadas o no, pero yo creo que todos las tenemos. Pero es una manera de igual romper con ese tabú o con ese miedo de que se pueda hablar de ello, ¿no? Y que no pasa nada. Por tener inseguridades, una persona no considero que sea peor ni mejor. Simplemente, bueno, es una manera de mostrar los claroscuros de los personajes, ¿no? Mi idea era mostrarlos los más humanos posibles. Y considero que hablando de las inseguridades, pues es una manera de que la gente empatice y conecte. Sobre todo, yo creo que en cualquier historia, ¿no? Es como que en los 90 siempre salían protagonistas que solían ser personajes perfectos, ¿no? Que mostraban un ideal. Y yo creo que estamos yendo por otra vertiente como mucho más, bueno, realista o humana. Y hoy en día yo creo que estamos acostumbrados a ver muchas series en las que los protagonistas tienen muchos defectos, ¿no? Y es una manera de conectar. Y bueno, pues ha sido mi manera un poco de humanizar más la historia. Uno de los temas, no voy a decir tabú, porque no creo que sea la palabra adecuada, pero uno de los temas también que tratas es una sexualidad muy abierta. Es decir, muy natural, muy bien llevada, muy creíble, pero bueno, que no, igual no todo el mundo está acostumbrado a ver tantos penes en un cómic. De hecho, yo lo estaba leyendo y yo estaba pensando, digo, probablemente esto es un fallo mío, que no he leído lo suficiente, pero yo no recordaba haber visto tantos penes desde que leí a Ralph Koenig, y de eso hace casi 20 años. O sea, digo, yo estaba ahí, pero sin embargo, la forma que tienes de introducir esa parte sexual de una relación amorosa, que está ahí para todo el mundo, evidentemente, es muy bonita, porque es muy natural, es muy creíble, es muy factible. Sí. Y no se ve como algo. Bueno, sí, habrá quien pueda sentirse agraviado por ello, evidentemente, porque hay sensibilidades de todo tipo, pero yo creo que en general, o por lo menos mi impresión cuando lo estaba viendo era, pues claro. O sea, es claro, o sea, estás con una persona, tienes una relación amorosa con esa persona, quieres a esa persona y evidentemente llegas a una fase donde hay una relación sexual propiamente dicha, ¿no? Das un paso más allá y yo creo que la forma que tienes de meterlo es súper bonita. Oye, gracias.
No sé, la verdad es que es un tema que yo mismo dudé en incluir. Porque yo tenía claro que no quería crear una historia pornográfica o que el centro de la historia no quería que fuese el sexo. Quería tocar distintos temas y obviamente pues el sexo es parte de la vida, entonces también quería reflejarlo. Pero sí que tuve miedo de, pues eso, de no sexualizar la historia demasiado o de encontrar un equilibrio, ¿no? Entre el tema más emocional y el tema más sexual. Y de hecho, cuando Octavi, el editor de Sapristi, me propuso publicarlo, yo también se lo pregunté, le dije, oye, ¿te parece que metamos estas escenas o las eliminamos y así llegamos igual a un público más amplio? No lo sé, porque al final pues la editorial también tiene unos intereses de ventas que de alguna manera se tienen que reflejar. Pero no, él me dijo que fuésemos como yo y de la historia y que fuésemos con todo ello adelante y bueno, la verdad es que me alegro de que la gente lo vea, bueno, equilibrado. Y es que yo lo más bonito que he oído decir al respecto es horny pero naif. Es como, efectivamente, ahí lo has dicho. Sí, es como dulce, pero caliente, sí, es una... Pues mira, sí, pues es una... Bueno, sí, es una buena manera de escribirlo, ¿no? Lo único, la única pega, y no es una pega realmente, es que probablemente eso te limita igual un poco en bajar la edad de entrada, aunque también por lo que estábamos comentando puede que no. No lo sé. De hecho, ha habido alguna amiga madre que me ha dicho, oye, pues me gustaría comprarle tu cómic a mis hijos. Y claro, yo se lo he tenido que advertir. Le he dicho, bueno, que sepas que hay escenas explícitas. No sé en tu casa cómo tratarás estos temas y hablaréis de sexualidad con naturalidad. Claro, todo eso depende de cada familia. De cada familia. Pero bueno, yo lo dejo en aviso pues para que después no haya sustos, ¿no? Porque eso igual parecen como historias muy naif a simple vista, porque es como muy colorido y es pues sí, porque un además, estilo un poco más... Cuando hay la primera relación sexual ya estás dentro de la historia, o sea, ya llevas un... Claro. Ha pasado un tiempo. Sí. O sea, ya estás muy dentro y de pronto pasas la página y dices, ¡ey! Ahí va, sorpresa. Pero claro, eso es un tema delicado porque luego, bueno, ves las estadísticas y parece que los jóvenes hoy en día empiezan a consumir porno con 9 años. Entonces digo, claro, pues yo creo que es mejor que al menos se acerquen al sexo de una manera más saludable, ¿no? Y no igual pues desde el porno, que siempre también se muestran pues estereotipos, ¿no? muy definidos y a veces no muy saludables. Hemos hablado antes un poco, ha salido el tema de las referencias, de que decías que no había tantas referencias o no con el enfoque que a ti te parecía más interesante de abordar dentro del Boy Love. Claro, yo estaba pensando cuando estaba mirando, pues, evidentemente, bueno, el tema del sexo sí me ha llevado a Koenig, pero bueno, mi cerebro funciona así, pero bueno, sí que hay otros referentes, Nazario, Betzel, más recientes, pues Juan Naranjo con Mariquita, Gallina Clueca, de Alicia Pérez, o sea, sí que hay referentes, probablemente no suficientes, pero claro, también he dicho, no, pues es que el cómic de Beñat es un referente. No sé si te sientes cómodo con la etiqueta un referente. Decimos referentes. Wow, es como mucha presión, ¿no? Un poco. Aceptar ese término. No lo quiero para mí. No lo sé. La verdad es que yo no he pensado en convertirme en ningún referente, ni mucho menos. Como te he dicho, yo me apetecía plasmar unas historias que a mí me apetecía contar. Lo que sí que creo... Tal vez estamos rompiendo cada vez más con ese tabú, ¿no? No sé si tanto en cómic, pero bueno, en historias pues como en series como en Euphoria, cada vez se habla de una manera mucho más abierta de la sexualidad, ¿no? De distintas realidades. Pero sí que es cierto que igual, incluso con Heartstopper, que a veces me cuesta hasta pronunciar el nombre, sí que se habla pues de ese amor de la adolescencia, de cole, ¿no? Pues igual de una manera un poco más idealizada, que creo que en el colectivo siempre nos ha faltado un referente así. Entonces, bueno, la pena es que si yo me convierto en referente es señal de que hacen falta más historias así, ¿no? De que todavía hay pues cosas que contar con las que la gente igual hasta ahora no se ha sentido reflejada. Muchas veces yo creo que nosotros cogíamos historias heterosexuales y las llevábamos a nuestro terreno, ¿no? Era nuestra manera igual de conectar. Entonces, bueno, pues yo feliz de que me hayan dado la opción de poder mostrar en papel estas historias y que la gente pueda sentirse reflejado en ellas. En cambio, en redes sociales sí que me ha pasado, algunas veces pues sí que he recibido mensajes, bueno, como críticas, ¿no? Diciendo pues que igual yo muestro personajes muy normativos o que no muestro todas las realidades LGTBI, ¿no? Y tampoco es mi objetivo. O sea, yo cuento la historia que me nace a mí, que me apetece a mí, y si alguien no conecta con ellas,
pues puede acercarse a otros miles de autores, ¿no? Que seguramente haya por ahí. Entonces, mi labor tampoco es reflejar todas las realidades LGTBI. Yo creo que sería un error, ¿no? Empezar con esa intención. Entonces, bueno, yo simplemente muestro, pues eso, una historia personal que sí que tiene parte de autobiográfico y otra parte obviamente de ficción, y oye, pues a quien le guste, pues genial. Pasando a la parte ya estética propiamente dicha, gráfica, a lo knife. Hay como varias características. Primero, te has centrado mucho en los personajes, en la expresividad. No es una obra de fondos, vamos a decir, es una obra de primeros planos, de personajes, de mucha, hasta cierto punto, un poco exageración en gestos, en expresiones, en posturas, ¿no? Para hacer intensificar esa conexión emocional, que yo creo que bebe mucho en parte del manga y de algunos mangas en concreto que tienen esa estética exagerada, ¿no? Y luego además has escogido una paleta de colores hiper brillante, impresores odiándote un poco, y sí, tenía pero al mismo tiempo está un poco, me gusta mucho porque el acabado es un poco como si hubiera un velo delante, o sea, es como muy colorido, pero al mismo tiempo como si hubiera un pequeño velo por encima del dibujo que queda, le da un punto muy, no sé, tenías muy claro el color, porque yo había visto cosas tuyas de hace muchos años que eran mucho más oscuras, más afiladas por un lado, mucho más angulosas y más oscuras. Sí, vengo de una época como timbartoniana, casi, ¿no? Y es como que dejé el dark, ¿no? De lado, del oscuro de lado, un poco también con Ajuar Funerario. Creo que aunque eran historias de terror, también fui metiendo bastante color. Ahí había un poco más mix, sí. Sí. Y pues no lo sé, yo creo que igual el color también acompaña al tono de la historia, ¿no? Que es como muy, muy vital o muy vivaz, entonces es una manera de reflejar, creo que el color ayuda mucho para reflejar las emociones de los personajes. Entonces, obviamente se nota que yo con lo que más disfruto es dibujando caras. Con los fondos ya no lo paso tan bien. Entonces, bueno, he llevado esta historia obviamente también a mi terreno, ¿no? Pues lo he hecho yo sin ninguna pretensión, pero a la vez con ganas de disfrutar, de crear la historia. Y bueno, pues como al final el guión también es mío, pues no he tenido que ceñirme a ninguna directriz. Entonces he hecho realmente lo que me ha dado la gana. Y sí, la verdad es que el color, tenía miedo de que, porque este cómic salió de un webcómic, ¿no? Yo empecé a crear las historias de X en internet y a publicarlas en redes sociales, y sí que tuve miedo porque no sabía si ese color después se trasladaría fielmente al papel, ¿no? Todos sabemos que al imprimir el color siempre se oscurece. ¿Fuiste a prueba de imprenta? ¿O? Pues no. No, el editor. Sí, fue una sorpresa. A mí me llegaron ya los ejemplares y dije, a ver qué sale de aquí. No sabía si tendría que llevarme las manos a la cabeza o no, pero la verdad es que me encantó la edición. O sea, creo que está muy cuidada y estoy muy contento, la verdad, con el resultado. Y luego la otra parte es, en la hora del dibujo, es los referentes, porque está todo el cómic está plagado de referentes muy pop, muy, pues yo que sé, Street Fighter, hay un despertador de Pikachu, yo quiero un despertador de Pikachu. Yo lo quiero en mi casa. Todos queremos un despertador de Pikachu, bien. Pues Street Fighter, por supuesto Sailor Moon, yo estaba todo el cómic esperando a que saliera Sailor Moon, porque era como, si es Beñat tiene que salir Sailor Moon en algún momento. Y cómo, o sea, son parte de tu vida, cómo has querido ahí integrarlos, ¿no? Que formen parte también de tu obra. Sí, son buenos referentes, yo creo, con los que hemos crecido toda una generación, ¿no? Inevitablemente. Y bueno, lo de Sailor Moon yo ya lo he cogido como estandarte. En mis redes sociales es como que siempre hago referencias a esta serie, que es como que yo me maravilló cuando yo era pequeño, pero era como que en la adolescencia yo no podía decir que me gustaba Sailor Moon. O sea, un chico no podía decir que le gustaba Sailor Moon, porque ya te tildaban de todo. Entonces es como que ya llegas a una edad en la que todo eso te da igual. Entonces yo lo he cogido como un estandarte de decir, pues me encanta Sailor Moon, encima hace referencia, casi se ha convertido como en un referente del colectivo, ¿no? Porque fue la primera serie de dibujos animados en los que yo vi una relación lésbica. O sea, dos de las guerreras eran novias. Entonces, pues para un niño de los 90 eso era como muy novedoso, ¿no? Entonces es como que para mí rompió ahí bastantes barreras y yo ya la uso pues para también mofarme, ¿no? Pues bueno, si lo habéis leído lo sabréis y si no, pues bueno, hace ahí X un cameo. Si no lo habéis leído, pues compradlo y leedlo. O sea que
de Sailor Moon y sí, pues es como que para mí es ya parte de mi vida creativa, por así decir. ¿Alguna otra? Bueno, también estoy pensando, van a ver a Pinocho al cine, por ejemplo, Sí. también. Sí, luego sale también He-Man por ahí. Sí, Bueno, hay alguna sí, referencia a un poco He-Man. Spider-Man, un intento de Hulk que no es Hulk también, sí. Sí, ahí es un mix pues de todo lo que yo he mamado de videojuegos, ¿no? De series, de cómics. Pues bueno, siempre dándole ese toque cómico. Así que... Y luego, bueno, respecto a los personajes, a mí hay un personaje que me gusta mucho, que es el señor Ochoa, pero me gusta mucho porque cuando terminé el cómic hubo algo que echaba de menos y no sabía muy bien qué era, y luego de pronto, pues una hora más tarde, cuando le empiezas a dar vueltas, dices, no hay figuras familiares, o sea, es X, sus amigos, su pareja, pero no hay un entorno familiar, padres, tíos, sobrinos, tal, que faltaba. Y de repente te das cuenta que el señor Ochoa tiene como una doble vertiente. Tiene una cierta vertiente paternal, de protección, ¿no? Pero luego también, además, entiendes que es como un referente. Es decir, bueno, es una persona homosexual de una generación anterior a la mía, que seguramente lo ha pasado peor que la mía, y entonces me parece un personaje muy entrañable y muy... Me parece que es un homenaje, o yo lo veo como un homenaje muy bonito a esa otra generación. No estamos solo nosotros rompiendo estereotipos y sacando cómics de temática LGTBI y demás, ¿no? Ya teníamos gente por detrás que probablemente no pudieron ni decir que lo eran. Totalmente. De hecho, el señor Ochoa surgió casi como un apoyo para X, ¿no? Era como que yo ideé aquí como una persona muy inocente, obviamente pues todas las personalidades están como llevadas un poco al extremo, ¿no? Pues para que den ese juego narrativo. Es como que obviamente no creo que haya nadie que realmente sea tan inocente como X con la edad que le toca tener. Quiero creer, no lo sé, si no lo va a pasar muy mal en la vida. Pero bueno, creo que al señor Ochoa un poco como ese apoyo, ¿no? Pues como tú has dicho, desde, bueno, un cariño casi paternal, ¿no? Y bueno, sí que hay como algún roce entre ellos, pero todavía es como que es un tema que no lo he solventado. Pero yo creo que ya el señor Ochoa acaba teniendo más seguidores que X incluso. Sí, es que tiene un punto, yo admito que tiene un punto. Y luego también me gusta mucho la hija del señor Ochoa, porque claro, esta es la otra generación, la que viene por detrás y es parte de una generación que ha integrado unos valores diferentes y que está dispuesta a luchar con unos valores diferentes ya desde pequeño, sin tener que aprenderlo, sino naciendo aprendido, no, porque tiene unos ejemplos evidentemente alrededor, pero ese contraste de generación más mayor, X en medio, y la nueva generación por debajo. Pues sí, es que incluso el tema del señor Ochoa, bueno, yo llevándolo a mi vida, no a mi terreno, es como que yo no conocía a nadie pues de esa generación que también fuese parte del colectivo, ¿no? Entonces es como que en tu día a día tampoco tienes referentes pues de las realidades heterosexuales con las que hemos vivido siempre, pero es cierto que nunca te planteas qué va a poder pasar cuando seamos mayores, o qué apoyos vamos a tener, o si no podemos tener una familia como más normativa, ¿no? Pues surgen las dudas de también qué va a ser de nosotros, o bueno, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, era una manera pues de mostrar esa otra realidad, pues como también más normalizada, ¿no? Pues él tiene una hija y bueno, que surgió de una relación anterior. Y sí que tengo ganas de desarrollar más, incluso, yo qué sé, yo creo que el señor Ochoa se merece hasta un spin-off. Yo creo que sí. Contando su vida personal. Vale, yo no sé, bueno, tampoco quiero alargarme mucho porque vosotros habéis venido a estar con él y a saludarle y demás. Entonces no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta más, si a alguien le apetece decir algo, alguien que lo haya leído y quiera decir su opinión. No seáis tímidos, por favor. Son tímidos, no podemos hacer nada contra eso. Pues nada, yo me alegro muchísimo de estar aquí contigo, me alegro muchísimo de que aquí haya salido en formato papel, que webcomic está bien, pero admitamos que lo físico tiene su puntito de romanticismo, poder agarrarlo. Sí, es como que si no sale en físico, como que no existe del todo, ¿no? Sí existe, pero es que yo soy librera, vivo de esto. Necesito que esté en físico también. Y luego ya cada lector que decida su formato, aunque admito que el cómic, por el tema del color y demás, tiene algo en físico que igual es más difícil. Sí. Que igual una novela da un poco más lo mismo, entre comillas, pero un cómic tiene un algo, ese olor a tinta de la imprenta y tal.
Así que nada, os voy a pedir que le deis un abrazo, un aplauso también a Beñat. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Y yo entiendo que si alguien quiere filmar, pues ahora os podéis acercar tranquilamente. Y no sé, eso no sé si hay que cortar el vídeo. O... Ah, porque se ha ido, ¿no? Claro, Tony se ha ido, nos ha dejado aquí. O sea, por favor.